Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Son las 6:29 de la mañana. Vamos a conectarnos ya con Cristi Ramírez. Cristi, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí este lunes por la mañana para ustedes, ya mediodía para mí. Qué bueno escucharla. Hoy lunes, 14 de abril, Don Iker Reyes, muy buenos días. Buen día a todos también, a la audiencia, muy importante. Todo bien, tranquilidad total. Tranquilidad total en una nueva semana, con resultados en el Ecuador, pero con una dura pérdida para la literatura También. castellana. También. Sí. Me imagino que se enteró la noticia, ¿no? ¿De la muerte? Bueno, no ¿De sé, a lo Vargas mejor Llosa? ¿De Vargas Llosa? Sí, de Vargas Sí. Llosa. Pues hay que Claro. dedicar- bueno, Sí, pero un la momento, pregunta, pero pero es que la Cristi, pregunta, no la es claro. pregunta- mira, Cristi, mira la No es claro. infamación de este hombre. Él dice que yo me desconecto de las noticias, pero él dice que yo apago el celular. Son dos cosas muy distintas, Cristi. Son dos cosas muy Claro. distintas. Obviamente, de vez en cuando quiero darle un pulso a la información como está, entro a mis redes y veo que hay, pero no es que yo más desconecta total. Oye, por Además Dios. además la muerte del último así gigante de lo que se llamó la era de oro de la literatura De la hispanoamericana. literatura, exactamente. Yo estoy de Exactamente. acuerdo Además con... es mi escritor favorito, era mi escritor Ujú. favorito, tengo Yo, que yo decirlo. estoy de acuerdo con usted, pero bueno, yo nada más le pregunto si usted vio la noticia. Ujú. No más, no pasa Mire, nada. entré y vi los resultados de la noche de Ecuador. Vale, perfecto. Vale, me cuesta dormir ya. Muy bien. Vámonos precisamente para allá, para Ecuador. Son las 6:30 de la mañana, la misma hora en el sur del continente, en el centro del mundo, en donde se encuentra Melissa Lazarus y el profesor Edwin Cabrera. En esta jornada postelectoral ha ganado la derecha. La izquierda no ha reconocido los resultados, al menos hasta el momento. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Melissa, desde su Buenos día. días, señor, aquí. Ya. Agotada después de su No, la verdad huelga es de que ayer. no. No, la verdad no. La verdad es que fue chévere. Fue chévere irnos a la sede de Daniel Novo acá en Quito, Ecuador, a ver cómo la gente estaba celebrando. Casi con Una gran carnaval, cantidad. ¿no? Sí, total. Muchas personas celebrando y sobre todo con la figura que acá imprimieron a Daniel Novoa en tamaño real y eso era lo que la gente estaba utilizando para poder celebrar, lo colocaban en los carros, en sus apartamentos o lo iban simplemente en la calle ya caminando con una imagen de Daniel Novoa junto con ellos. Parte de la experiencia vivida por acá. Buenos días, Cristi. Buenos Buenos días, días, profe. Icar, Buen día, profe. Gonzalo. Buenos días, Buenos días, profesor. Foncho, a los amigos de Onda Chiricana y al que nos siguen a través de las redes sociales y la página web. Sí, una vez más, bueno, que creo que ahora vamos a conversar también con el amigo Gustavo Méndez, pero una vez más acá en Ecuador y una vez más para aquellos, pues para nosotros no, se equivocan las encuestas, se equivocan los exit polls y una vez más el voto silencioso, el voto del que no habla, el voto del que no dice nada, pero que emite el sufragio el día que lo convocan. Eso es lo que ha pasado en Ecuador, un país en donde algunos entendidos decían que el margen iba a estar por debajo, algunos llegaron a decir que por debajo del 1%, por no hablar del 5%, por debajo del 1% llegaron a decir algunos, y algunos me llegaron a decir a mí incluso, cuidado que el miércoles, cuidado que no es hasta el miércoles que se conocen los resultados por lo estrecho de lo que se ve venir. Pues fíjense que no fue así. Y yo hago nada más una proyección que no tiene ningún valor. Pero justamente enfrente del hotel en donde estamos hospedados, está un centro de votación, una escuela, y ese centro de votación acumula 12.000 electores. Es el centro de votación más grande, si no el más grande, uno de los más grandes del país, 12.000 electores. Y cuando yo vi que a las 6 de la tarde todo el centro de votación ya había terminado,
Obviamente no por eso pensé que ya no había ganado, sino pensé los resultados sí se van a conocer rápido. Y en efecto así fue, porque acuérdense que esto era una segunda vuelta. Aquí no había que contar legisladores, asambleístas creo que le llaman aquí, alcalde, no sé cuánta, nada más era presidente, marcaba con una línea si era Noboa o si era Luisa, punto final. Entonces, en una hora, el centro de votación más grande del país ya había terminado. A las 5:50 y algo por ahí, Y ya la habían terminado. mayoría de los centros de las mesas de votación ya habían terminado de hacer el escrutinio. ¿Qué es lo que acá demora? Y por eso yo calculé, digo, hoy sí se va a saber, o sea, ayer, quién ganó. Lo que más demora es que aquí en el Ecuador, para sorpresa mía, en cada mesa de votación, por lo menos en esta área urbana, votan 700 personas. En Panamá son 500 personas por mesa, más o menos. En Ecuador son 700 personas. Sin embargo, están divididas por género. 350 mujeres, 350 hombres, más o menos así. Y se contabiliza por separado el voto de la mujer del voto del hombre. Para nosotros probablemente eso sería un anacronismo, ¿no? Sí, Pero claro. resulta que para ellos es una tradición desde aquel momento, no recuerdo un año, me dijeron el año, que se le otorgó el voto, el derecho del voto a la mujer. Y desde aquel momento, como una tradición, se ha mantenido así. Voto, urna de las mujeres, urna de los hombres. Eso es lo que demora más. Pero a pesar de ello, en una hora, en este centro de votación, ya habían terminado. Póngale usted hora y 15, más o menos. A las 5:51, que yo mire mi reloj, la mayoría habían terminado el escrutinio. Por lo que yo sí concluí, no. Esto sí se va a saber temprano, porque si así fue aquí, en el centro de votación, uno de los más grandes del país, en los más pequeños va a ser mucho más rápido. Ahora, yo sí quiero preguntarle sobre los intríngulis y el ambiente de la elección. ¿Y por qué se lo pregunto, profesor? Porque para nadie es un secreto que Ecuador también se ha convertido en este bastión de lucha latinoamericana por dos polos Sí, completamente opuestos. O sea, el sí, centro, al igual que en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, no existe. sí. Entonces, el ambiente que se respiraba el día de ayer, más allá de lo que se vivió en la sede de Daniel Noboa, ¿cuál era? De incertidumbre, de miedo a una confrontación civil entre ecuatorianos. ¿Qué se palpitaba? Bueno, yo le reitero allí, salvo que Melissa tenga una percepción diferente. Si tú eres un turista y llegabas esta semana, como llegamos nosotros, a Quito, y no te decían que había elecciones el domingo, tú no te enterabas. O sea, no había en las calles de Quito, no había nada ni aproximadamente parecido a lo que vivimos los panameños en periodo electoral y menos aún en la última semana de campaña. No había, o sea, nada parecido. Y En- tampoco nadie conversaba sobre Nadie ese quería tema. hablar. No había Nadie profesor. conversaba sobre ese tema. Melissa, no había Entonces, propaganda política, electoral, no había en la en radio, en los las, medios, nada. en las redes sociales, por lo menos yo que estuve viendo YouTube, sí había una campaña fuerte por parte de Luisa González. Eso sí, también estuve viendo en TikTok y más que publicidad, sí eran ya los jóvenes comentando por quién querían por quién iban a votar. Pero en las calles, acá por lo menos en Quito, que es en donde estamos, solamente se veían en algunos edificios la figura de tamaño real de Daniel Noboa y algunos pósters de Luisa González. Realmente nadie habla sobre ese tema. Hasta ayer en la noche, cuando ya se dijo que ganó Daniel Noboa, fue que salió todas las personas a festejar. Pero antes de eso, nadie te habla sobre ese tema, nadie conversa sobre el tema. Era Por lo menos interesante. Interesante. ayer durante que recorrimos el sur de Quito, visitamos 4 colegios en el sur de Quito, estuve conversando con algunas personas que estaban votando, que iban a ejercer su voto y yo les preguntaba cómo veían es el ambiente sabiendo que por lo menos el sur de Quito se conoce como un área un poco más peligrosa,
pero la verdad es que todo lo veían normal, el ambiente súper normal, nadie esperaba que pasase algo más allá o algo extraordinario o que hubiese agresión por parte de los simpatizantes. La verdad es que todo se vio muy tranquilo en horas de la mañana que fue que estuvimos recorriendo el sur de Quito. Lo mismo que estuvimos en la tarde ya en el norte, en un colegio acá cerca del hotel en el que estamos, como comentaba el profesor. Todo estaba normal, todo estaba tranquilo y estaba viendo los reportes y solamente hubo 634 detenidos. Entonces, realmente para la población que hay acá, no fue como que gran cantidad de personas que, 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 que se detuvieron o que hubo como que la gran violencia que muchos esperaban, como bien comentaba también el profesor. Se veían los militares en cada una de las aulas, Bueno, pero en es las que, puertas es que estaban ahí. además hay un debate. ¿Por qué se lo pregunto, profesor? Más allá del intríngulis político. A ver, recordemos que Ecuador en el 2023 estuvo sumergido en ese caos electoral tras la salida de Guillermo Lasso, la disolución del Congreso e incluso el El asesinato de asesinato. Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial. Entonces, súmele eso al llamado decreto de estado de excepción que ha sido criticado por parte de algunos veedores internacionales a Daniel Noboa en medio de las elecciones y obviamente la disputa con el correísmo. Por eso es mi intención de saber cuál era el ambiente. Lo que habíamos vivido en el 2023, sumado el estado de excepción, sumado las críticas que habían sobre Daniel Noboa, y bueno, esa lucha entre dos posiciones antagónicas. Bueno, las críticas a Novoa pues quedaron reflejadas en las urnas. Hay que tenerlo claro. Aquí el asunto en donde se están equivocando los que están promoviendo estas luchas intestinas ideológicas, en mi opinión les voy a decir cuál es. Novoa se equivoca, creo yo, si a partir del momento que tome posesión por los 4 años por los que fue electo ayer, se equivoca si viene a plantear una agenda así pura y dura, más allá de derecha o de izquierda, si no viene a resolver los problemas de la población la más necesitada, Gonzalo. ¿Por qué? Porque hay que entender, y eso lo traslado a Panamá, hay que entender que mientras la base popular o la gente pobre sienta que el Estado no le resuelve, a esa gente le viene sobrando si Novoa es de izquierda, es de derecha acá en Ecuador, o si Luisa es de izquierda, es de derecha o es del correísmo. Les viene sobrando eso. Las injusticias, las inequidades, los desequilibrios sociales en nuestra Latinoamérica, que no son diferentes en nuestros países, están allí planteados. Y mientras eso no se resuelva, pueden estar Pero, todos los ideólogos con calle arriba y calle abajo, con izquierda y derecha, y la a- gente va a tomar decisiones extremas como pasó en Venezuela. pero a lo que yo Calle digo, arriba y calle abajo, con COPEI y con Acción Democrática, la corrupción rampante, no pasaba nada, la pobreza creciendo, y un buen día la población dice que vamos a dar la cadena del inodoro y se va el tradicionalismo político por ahí. Y miren las consecuencias. Eso no está lejos de ocurrir, Cristi, en buena parte de Latinoamérica, independientemente de que sean izquierda y sean derecha, para la gente que tiene la necesidad. Y por eso digo que este análisis corre igual para Panamá. O sea, mientras el desempleo sigue aumentando, la informalidad sigue aumentando y la pobreza sigue aumentando, yo le decía ayer, aquí coincidimos con, ya voy contigo, Cristi, coincidimos con magistrados del Tribunal Electoral y yo les decía, yo para el 2029 no advierto, obviamente esta historia en Panamá apenas está comenzando, no advierto un liderazgo fuerte, que uno puede decir, mira, aquí podrían despuntar hacia el 2029 este o aquel, digo liderazgo fuerte. Cuando eso ocurre, te sale alguien con un discurso que suena bien a los oídos de la gente más necesitada y bueno, se producen cambios más drásticos, ¿no? pero profesor, aquí hay dos cosas que me parecen importantes. Y es que más allá de todo, la gente le encanta enfocarse en la división de derecha o izquierda, cuando uno puede tener
presidentes legítimos y buenos presidentes de izquierda y buenos presidentes de derecha. Eso es correcto. Y eso no tiene nada que ver, o sea, te puede gustar tu ideología personal, te puede hacer que te guste más uno, te puede gustar que te guste menos otro, pero en Latinoamérica hemos tenido ejemplos de buenos presidentes de los dos lados. Pero en Latinoamérica como fenómeno en general, y a veces eso no necesariamente, y hay que diferenciar entre percepción y realidad. Hay un desencanto con las instituciones democráticas, porque han sido muy débiles. Ahora, en los 30 años que ha llevado el proceso de democratización latinoamericana, desde que se caen las últimas grandes dictaduras a principios de los 90, Latinoamérica ha hecho muchos grandes avances. Justo me metí a ver cómo iban los índices de pobreza en la región y en el 2024 Latinoamérica llegó a su índice de pobreza más bajo en su historia. Obviamente es una región sumamente dispar según el Banco Mundial. Es una región sumamente dispar donde tienes países que tienen un puntaje le llaman de 10 como Uruguay y Chile y países muy atrasados en términos de pobreza como aquí mencionan Guatemala y Honduras. Pero es verdad que en estos 30 años, con todos los problemas de las democracias latinoamericanas, tanto en los índices de educación como los índices de pobreza, Latinoamérica ha avanzado. Incluso cuando nosotros vemos dónde están los índices de pobreza más concentrados, son en esos países que tienen dictadura. Estamos hablando de Venezuela, Nicaragua, comparado con los otros países que tienen democracias más consolidadas, llámese, como acabo de mencionar, Chile y Uruguay. Pero sí es verdad que a nivel mundial y en Latinoamérica en particular hay un desencanto con las democracias y estamos eligiendo, tanto de derecha como de izquierda, a mandatarios que exactamente van a eso, a desarticular el Estado de Derecho. Y yo creo que más, para mí, la división entre los políticos debería enfocarse más hacia ese lado entre los demócratas, entre diferenciar entre los demócratas y los autoritarios, que los puede haber de derecha e de izquierda, y ahorita mismo en la región tenemos ejemplos de gobiernos con tendencias autoritarias tanto de derecha como de izquierda, más que enfocarnos en esa división de derecha o izquierda, porque al final en la democracia hay espacio legítimo para políticas públicas de cualquiera de los dos lados. Eso es correcto. Pero mientras eso ocurre y mientras se hacen todos estos análisis, Cristi, uno, suscribo 100%, el fallo de las instituciones del Estado democrático frustra a la gente. Y dos, el hecho de que la gente siente que el Estado, más allá de las instituciones, el Estado no le resuelve en servicios públicos, por ejemplo, de buena calidad, y luego en, hey, ¿qué estás haciendo por mí para ayudarme a salir de esta situación? Mala educación, mala situación de la salud, mala situación de transporte. No digo en Panamá, digo en general. Las condiciones de Latinoamérica son muy parecidas, unos con más énfasis en una cosa, otros con menos énfasis en otro, pero son muy parecidas. Entonces, una región, como en efecto dijiste, que vivió prácticamente toda la región en dictadura durante una determinada década del siglo XX, luego transitó hacia el sistema democrático, pero es que el sistema democrático no se reduce a ir a elecciones cada 4 o 5 o 6 años. Es que el sistema democrático como estilo de vida, no solamente de gobierno, tiene que procurar eh, el buen clima, el buen ambiente de desarrollo para la gente, en la educación, en la cultura, en el deporte, en las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incluye la clase política, que no se eleva. Observen ustedes. O sea, para mí, yo no tengo nada que ver con Ecuador, ni nada que se le parezca, más allá de algunos elementos que les quiero mencionar ahora, pero para mí fue una pena escuchar anoche a la señora Luisa no reconociendo el triunfo. Y ahí leí esta madrugada a Correa advirtiendo de un fraude que ellos siempre han reconocido los resultados, pero que ahora hay un fraude. No, 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 no. Que ¿cómo es posible que Luis haya sacado los mismos votos de la primera vuelta? Es perfectamente posible. Total. Es perfectamente posible que haya sacado los mismos votos. Es más, también ha habido casos en la segunda vuelta el candidato saca menos. Ujú. Y es evidente que acá hubo una apuesta, porque acá se hablaba, repito, de menos del 1% de diferencia entre el uno y el otro. Y terminó siendo, no sé en qué, cómo terminó la noche, yo la dejé en 88% de actas escrutadas y la diferencia era de 10 puntos. La señora Luisa tan solo había logrado recortar 2 puntos cuando yo dejé de darle seguimiento.
Estaba en 13% de diferencia y había bajado a 11 y creo que a 10, 2 o 3 puntos había recortado. No sé al final cómo quedó, pero sí pude escuchar el hecho de que no reconoce los Claro, resultados. pero ahí, Y obvio, cuidado, y no es lo mismo no reconocer los resultados con menos del 1% de diferencia, que era lo que se tenía, a no reconocer los resultados con mucho más del 5% de diferencia. estoy No es lo mismo. completamente de acuerdo con ese análisis que hacen ustedes y sobre todo el que usted hace al final. Y aquí viene mi pero, sin querer, para que no venga ahora a salir a decir que yo estoy defendiendo a la señora, es usted que está allá, ¿cuál es el sentir, y se lo pregunto a usted, no al ecuatoriano, a usted, de la independencia del CNE? Y se lo pregunto, profesor, porque sabemos cómo son nuestros gobiernos y sabemos de la independencia o no de los poderes públicos. No estoy diciendo que Pero, en Ecuador sea diferente o igual a algún pero país. Gonzalo, vamos a la suspicacia de la pregunta. ¿Cómo rebates eso frente al comportamiento de las urnas? O sea, yo entiendo la pregunta, pero es que esta parte, mira qué curiosidad que ni Melissa ni yo se la hemos preguntado a nadie acá. Porque en Panamá, tú puedes decir lo que tú quieras del Tribunal Electoral, pero lo que hace el Tribunal Electoral es nombrar una junta de escrutinio. Entonces, en Panamá, los magistrados del Tribunal Electoral no cuentan votos. Cuentan votos las juntas de escrutinio circuitales y la Junta Nacional de Escrutinio. Y es la Junta Nacional de Escrutinio la que proclama al presidente en Panamá. Acá en Ecuador, no sé si la situación es igual o parecida, pero es que ayer era la contundencia de la asistencia a votar pasado el mediodía, porque ese es otro fenómeno que hay que advertir. En la mañana, cuando hicimos los recorridos a distintos centros electorales, la asistencia a votar era muy poca, muy baja. A la 1 de la tarde, la presidenta del CNE habló de 41% de asistencia. Pero ¿qué resulta? Que este es un país donde entiendo que su mayoría es católico y la gente se abocó a las urnas pasada el mediodía, luego que habían terminado las misas, porque ayer era Domingo de Ramos. Y cuando las personas que nosotros les preguntábamos sobre eso, todos coincidían en lo mismo, yo decía, eso, así, a mí me suena eso exagerado. Y el voto es obligatorio, ojo, aquí en Ecuador el voto es obligatorio hasta los 65 años. De 65 en adelante no estás obligado a votar. Si no votas, estás multado y se te complican los trámites con las distintas instituciones del Estado, becas y este tipo de cosas. $47 debes pagar. Y por eso te dan un tiquete que algunos plastifican de que votaste con tu foto y todo lo demás. Entonces, parece que en efecto así fue. Pasado el mediodía, la gente fue a votar. Entonces, allí la suspicacia, la pregunta, ¿dónde queda? Si la gente salió a votar masivamente, ¿qué puede hacer el CNE independientemente de si es pro o antigubernamental? Nada, No, porque los votos son los votos. Ahora, no, no, también es yo importante. sé, pero, y ya le doy la palabra a Cristi. Es que, profesor, no estoy hablando de los magistrados. Ojo con eso. Yo dije el CNE en Sí, base a la estructura del poder. O sea, pero, en cuanto a sí, la pero por eso digo, limitante, las limitaciones que entiendo. puede ver con la oposición. eh, Gonzalo, lo más criticado acá del CNE era que no se permitía entrar con el celular al recinto de votación. Y yo no sé por qué eso era un tema acá. Hasta anoche todavía era un tema. Es que no dejan tomar fotos, pero ¿cómo carajo van a dejar tomar fotos? Si eso es una forma de coaccionar al elector. Bueno, que eso fue lo que decía Noboa, ¿no? Que Noboa en la primera vuelta había dicho que estaban usando los celulares para extorsionar a la gente que votara por Luisa y él puso un fallo frente al CNE y el CNE le falló a favor de que no podían entrar con el teléfono. ¿Sí? Yo A tengo Melissa casi la mete en presa, Cristi. Yo tengo que decir que con eso, si hay algo, mucha gente critica a la OEA por muchas cosas, pero yo sí creo que si la OEA ha logrado desarrollar algo es en conocimiento de observación, de Sí, las misiones de observación electoral. así Y es. hasta el día de ayer, el jefe de la misión, el ex canciller chileno, decía que toda la situación se estaba desarrollando con normalidad. Tendremos que esperar a ver el informe de la OEA, que si uno alguna vez lo ha leído, ellos hacen un análisis muy interesante desde las leyes hasta el comportamiento del órgano administrativo de elecciones,
Pero hasta el momento, la OEA que estaba observando elecciones también dijo que todo estaba con normalidad. O sea que yo voy a agarrar eso como Sí, bueno, pues. sí, sí, y por eso, algo que a mí todavía me tiene impresionado, el papel del ejército en cada centro, perdón, en cada mesa de votación en todo el país había un soldado del ejército con arma de grueso calibre. O sea, como yo le decía a una periodista que me entrevistó, digo, mira, perdóname, pero sí me tiene impresionado porque, uno, en Panamá no hay ejército. Dos, el día de las elecciones, la policía y todos los servicios de seguridad están afuera o en los patios de las escuelas, pero no adentro del centro de votación. Y cuando termina el escrutinio, mesa por mesa, todas las actas no, aquí no queman los votos como hacemos allá en Panamá. Todas las cajetas, o le quieren llamar urnas, donde están los votos depositados, es el ejército el que las recoge, las custodia, las lleva a un carro y el carro las lleva, no sé, me imagino que al Consejo Electoral, no sé a dónde, pero el ejército juega un papel llevándolo. Y a mí eso me tenía impresionado. Creo que hicimos un video, me dice, ¿no? Es correcto, Cuando sí. estaba un coronel en el centro este de votación dando la instrucción de que iba, a dónde iban las cajas y todo lo demás. Pero parece que eso acá es muy institucional. Parece que eso acá lo aceptan, lo toleran. Y yo estaba deseoso de tomarle foto a la boleta. Pregúntele al militar, me decían los jurados de mesa. No es prohibido. Entonces había unos que decían que era prohibido, otros decían que no. Por eso yo a Melissa que se la mete en preta porque se metió a filmar en un salón y el militar, arma en mano, le dijo, fuera de aquí, no puede Sí, eso fue filmar. un No fallo. puedo, sí. Eso fue nuevo, eso fue justo después de la segunda vuelta, a raíz de la denuncia de Novoa con respecto al papel que estaban jugando supuestamente las bandas. Sí, asumo que es por eso, pero te comento, Cristi, que no he escuchado una sola crítica de esa presencia todopoderosa que, claro, creo que hablaron ayer de 50 y tantos mil efectivos militares y no sé cuántas otras decenas de miles de policías. Me imagino que no estaban militares, estaba la policía, pero todos armados, con armas de grueso calibre, dentro del salón de clases. Yo dije, wow. Pero no, los señores en una esquinita, o si no se salían a la puerta para tirar las piernas y más nada. No, no puedo decir que vi a ningún militar hablando con ningún elector, ni diciéndole ni la hora. Prácticamente no hablaban, nada más estaban allí. Entiendo que es Fiscalizando, un sí. tema de Ahora, seguridad. acordémonos que también en gran parte estas elecciones se están dando con un modelo que si bien se ha cambiado en los últimos tiempos, y yo no es por ser particularmente fan de Novoa, porque yo no soy fanática de Novoa, pero a mí sí me parece que muchas de las cosas de las cuales hoy se queja el correísmo son un poquito hipócritas, porque acordémonos todo lo que hizo en su momento Rafael Correa, cómo cambió la constitución y todo para debilitar a la oposición y tratar de perpetuarse en el Sí, poder hasta que le dejó de funcionar. O sea, que yo con el tema, y a mí hay muchas cosas que, como Novoa hacía a veces en su gobierno, doblado un poco las reglas y no le ha hecho caso a sí, las reglas, a mí no sí, me gusta. Pero también bueno, acordémonos que del otro lado tenemos a las personas que cambiaron el correísmo, que cambiaron las reglas del juego sí, para a mantenerse en el poder favorecer. todo lo que pudieron. O sea, que Sí. de demócratas el correísmo, pues tampoco. Bueno, y para ir terminando con el tema de Ecuador, porque hay que hablar de Panamá, ya que Iscar está inquieto porque quiere hablar de Oye, le los estoy gringos y de escuchando, oye, lo Axel. estoy No, escuchando, lo no, estoy no me haga hablar de escuchando, ese tema. lo estoy Quiere Ese- escuchando. hablar usted de no... eso antes de eh, entrar a ese tema, eh. espérese. Eh, Les quiero decir, y no es lisonja, me regreso a Panamá, Dios primero, regresamos esta tarde con mucha satisfacción de algo muy puntual. Y esto yo creo que vale la pena rescatarlo porque a veces los panameños somos, a veces no, y todos los panameños, muchos panameños, y particularmente Cristi y Gonzalo, son particularmente críticos y críticas válidas hacia la labor de los embajadores de nuestro país en el extranjero. Yo tengo que decir, tengo que rescatar, y Melissa, si yo digo algo exagerado o algo que no se apega a la verdad, sabe que lo puede decir.
pero la labor que me consta o nos consta que está haciendo el embajador Alfredo Montaner aquí en Ecuador realmente digna de aplaudir. Nadie me llame, ni me escriba, ni me diga, claro, porque es amigo tuyo. No, 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 no. Sí, somos amigos desde chiquillos en el barrio del Cangrejo y de estudiantes en el Colegio de La Salle. Sí, somos amigos. Pero eso a mí no me nubla. Uno, toda la gente con la que hablamos aquí del sector, del capital ecuatoriano, todos miran a Panamá. Todos. No hubo uno con el que habláramos al aire y fuera del aire que no nos dijera, para mí Panamá es una opción, Panamá es un país donde hay que estar. En el poco tiempo que lleva, junto con el agregado comercial José García, han logrado, no digo que ellos les han abierto los ojos hacia Panamá, los ecuatorianos ya lo saben, los empresarios ecuatorianos saben que Panamá existe, saben que puede ser un objetivo, pero han logrado en los pocos meses que llevan acá, uno, constituir un consejo empresarial Panamá, Ecuador-Panamá. Eso para mí, punto. Dos, han logrado tener en la agenda, porque les recuerdo que Ecuador nos tiene en la lista, ¿cómo es? Lista gris, lista negra de paraíso fiscal. El embajador ha logrado poner en la agenda tanto de la empresa privada ecuatoriana como del gobierno ecuatoriano, y aquí yo quiero llegar a un punto del resultado de las elecciones, como el gobierno ecuatoriano, el tema y obviamente fue una instrucción que él recibió en Cancillería y en la presidencia, tienes que estar encima del tema de la lista de paraíso fiscal. ¿Cuál era la preocupación? No me la dijo el embajador, pero para mí era más que clara luego del almuerzo que fui gentilmente invitado y como testigo de honor de la constitución del Consejo Empresarial Ecuador-Panamá. Objetivamente, y claro, eran empresarios, son empresarios por naturaleza de derecha. La preocupación que ellos tenían era que si ganaba la izquierda, este ejercicio que se está haciendo de llegar a un acuerdo y de que Ecuador saque a Panamá de las listas de paraíso fiscal, si ganaba la izquierda, este ejercicio podía o retroceder o paralizarse. Mientras que si ganaba la derecha con Noboa, pues lo que han logrado avanzar el sector empresarial panameño y el trabajo que ha hecho de la embajada panameña en Ecuador, pues iba a seguir el ritmo que hasta ahora ha llevado, que según los empresarios ecuatorianos me dicen, lleva buen ritmo. Entonces, rescato ese punto porque aquí en este programa sí somos críticos de embajadores que no nos hacen sentir, pero claro, ya también me explicaron, ya el embajador Montaner me dio más detalles de, oye, los embajadores no pueden hacer ni decir nada que no venga por instrucción de la Cancillería panameña. Así que es un tema que hay que valorar porque mientras más capital extranjero y nacional llegue a Panamá a invertir, estamos en presencia de generación de empleo. Y para mí, por lo menos para mí, no sé para ustedes, tiene que ser una prioridad por encima de todas las cosas para que el país tenga un nivel de calma social y se puedan debatir los otros temas con más tranquilidad. Así que sí rescato esa gestión del cual hemos sido testigos del embajador Montaner y del agregado comercial García en cuanto a estrechar estos lazos de empresas y la labor de sacar a Panamá de la lista de paraísos fiscales en la que la tiene Ecuador. ¿Quién metió a Panamá en la lista de paraísos fiscales en Ecuador? Correa. El señor Correa. Con esto no quiero decir que a mí me agrada que gane Noboa, porque a mí me tiene sin cuidado si ganaba Noboa, si ganaba Luisa. Yo no me meto en esos debates ideológicos internos. Puedo hacer el debate ideológico desde el punto de vista de lo que uno observa. Pero sí tengo que rescatar ese elemento de una gestión de la Embajada de Panamá en Ecuador que se lleva adelante. Eso, punto a favor. Dicho eso, señor Icar, ¿algo nuevo del señor Draxet? Todavía estamos lamiéndonos las heridas. ¿De quién? Draxet. Draxel, ¿quién? Draxet, ¿cómo se llama? Haxet. Haxet, de la vaina. Hoy sí dijo algo
diciendo que cuando estuvo en Panamá pudo oler el comunismo. Sí, lo vi, lo vi. Ahora la nueva versión, el comunismo se huele. Ajá. ¿A qué huele el comunismo, Ojo, Cristi? ojo, porque es importante dónde lo dijo, ¿no? ¿A qué huele el En Fox. comunismo? No me jodas, pero Gonzalo. ya va, un No momento. me jodas. No, a ver, un momento, profesor. Un momento. Sí, Fox lo entrevistó María Bartiromo. María Bartiromo, quien dio la exclusiva hace una semana que hizo cambiar al presidente de los Estados Unidos de posición con ¿Y? respecto a los aranceles, Y, y es el canal más visto en los Estados Unidos. Ujú. y, Y es pro Fox. Es pro. No, pero es que, Trump, Pero- que es. espérate, ¿Dónde espérate, más lo va a espérate. decir? Espérate. Vamos por parte, Gonzalo, porque yo también, y me dio tanto asco ver esa Bueno, entrevista. Y me dio asco el canal Fox, más del que ya me da siempre. Porque, caramba, aquí los periodistas son ustedes, Icar, Gonzalo y Cristi. Porque eso que acaba de decir Icar en Sorna era la pregunta que se imponía de la periodista. Ujú, ¿A qué huele el comunismo? Para saber. ujú. ¿A qué huele el comunismo? Pero Y para ese bueno, punto digo sentir, no oler y sentir. bueno, en lo que la yo digo palabra. oler. La dijo Mire, la palabra feel, que es sentir. miren, les voy a decir algo. Y para llegar al patio nuestro. Lo penoso, es que nosotros estemos debatiendo como panameños sobre la base de las mentiras que están diciendo Trump y Jackson y Rubio. Yo espero, por eso espero, yo entiendo que ya el presidente Molino regresó al país, entiendo que regresó, y yo espero que en el transcurso de esta semana haya algún momento, en que si no es el presidente Molino, alguien de su gabinete o alguno de su gabinete, que de una vez por todas conozcamos formal y oficialmente los documentos, uno. Dos, que de una vez por todas nos expliquen las consecuencias de esos acuerdos que han logrado, o que, ojo, que han logrado que les han impuesto. Porque yo creo que también está llegando el punto de que los gobernantes panameños deberán decirnos a la población, a los gobernados, si hubo imposición o no. Y si hubo imposición, ¿en qué consistió la imposición? Aquí hay que salvar cara como país, no como gobierno. Yo tengo algo claro. El gobierno de Molino termina el día X. Eso yo lo tengo claro. Pero este tema de Estados Unidos o con Estados Unidos no solamente tiene un presente, tiene un futuro. Entonces yo estoy a la espera de que durante la semana nos digan a los panameños una cadena de radio, una cadena de televisión, una conferencia de, no sé, estos son los documentos, esta es la trascendencia de estos acuerdos, hubo torcedera de brazos, no la hubo, estos acuerdos no tienen ninguna, las críticas que se están haciendo, pues a ver, ¿hay bases o no hay bases? Carajo, díganos si hay bases. Yo no quiero bases de Estados Unidos en Panamá, ni en ningún país, yo no quiero. Si a mí me dicen que el ejército de Estados Unidos va a pasar por Panamá para un entrenamiento, ahí no me están diciendo nada nuevo, porque en dictadura y en democracia, con el PRD, con los panameñistas, con Cambio Democrático, con todos los gobiernos, han habido ejercicios de los gringos en Panamá. Y son ejercicios que llegan, hacen el ejercicio y se van. Se van. Pero necesito que nos digan si va a haber bases, si va a haber soldados permanentemente en Panamá, si es verdad la especie que se está circulando de que van a estar dentro de la administración del canal. Eso nos lo tienen que decir. Si la administración Molino no aclara esos puntos, su desgaste, su popularidad, su capacidad de gobernar, se le va a disminuir a toda velocidad porque es evidente, eso no se me ha querido olvidar la palabra conocida por todas, pero que la entrevistada precisamente el lunes pasado nos planteó como la clave de todos los debates en nuestra Latinoamérica. ¿Quién lleva la narrativa? Es el que se mete en la opinión pública. Bueno, Pero pero es ese un es el poco a lo que problema. voy. Es un poco lo que yo voy, que
nosotros estamos, porque vino Hexted, él dijo una cosa, y creo que aquí lo hablamos, Gonzalo y yo, que el tema, que por lo menos la actitud con la que había venido había sido mejor que con la que había venido Marco Rubio. Pero Hexted va y regresa a Estados Unidos, y para decir exactamente lo que dijo en Fox, que es completamente distinto a lo que había dicho aquí en Panamá, es que, que China tiene demasiada influencia sobre el canal de Panamá y que Estados Unidos lo va a retomar y eso es exactamente lo que el presidente le ha encomendado que tiene que hacer. Eso es muy distinto a lo que él vino y dijo acá. Entonces, sí, pero ya para este momento estamos en abril. Toda esta crisis empezó en diciembre. Ya para este momento, uno pensaría que el gobierno de Panamá sabe que está lidiando con un grupo de gente a quien no se le puede creer absolutamente nada, donde dicen una cosa y no les importa contradecirse. Pero sí es verdad que para de cara al país, de cara al país, es muy importante que se aclare qué es lo que está pasando, porque las implicaciones vamos a decir, de las peores críticas son muy graves. Entre eso se pone en duda lo que al canal lo han protegido. Militarmente proteger el canal es muy difícil. Entonces, por eso la neutralidad. Es decir, si tú tienes un canal neutral, ni tú lo atacas ni yo lo ataco. Y así ha sobrevivido el canal todas las guerras mundiales que han pasado en la historia desde que se formó el canal. Hoy las implicaciones de eso es echar para atrás más de 100 años de cómo se ha manejado no solamente Panamá, sino cómo se ha manejado el mundo frente a Panamá. Y Y a mí el me parece propio Estados Unidos, y el Cristi. propio Estados Y el Unidos. propio Pero Estados vamos a decir Unidos. que Trump rompe con todo. Ya. Así es. Es una ruptura con el orden mundial establecido en miles de sentidos. Ya, tenemos que asumirlo, pues. Eso es lo que es. A eso es a lo que estamos nosotros Pero enfrentándonos. Cristi, a ver, el problema, a ver, entendamos lo siguiente. Y a mí lo que Ujú. me preocupa es que, profesor, usted dice ese importa muchísimo. Importa No, muchísimo. no importa para nada. A mí que Bueno, me importa lo que diga Fox. un A mí me importa lo que diga momento. Mulino aquí. Pero, Yo profesor, quiero saber qué es lo que va a decir Mulino aquí en Panamá. No lo entienda que diga algo. Access en Fox. Entienda algo. Incluso estuve en un foro la semana pasada en la USMA en donde ese tema era el primordial. Mulino habla en Panamá, profesor. Eso es importante, obviamente. Muy importante, ni más faltaba. Pero le voy a decir algo. También es importante la percepción que se tiene fuera de Panamá sobre el canal. O sea, Contra eso no puedes luchar. No, por pero a supuesto que ver, sí. No, discúlpeme, un momento. usted Un dice, momento. usted No, no, ya va. no. Por supuesto que sí. Un momento. Arca Media hizo Pero, una encuesta. Cristi, tienes que resolver primero la casa para poder ir afuera primero. Pero, profesor, lleva 3 meses diciendo eso. Usted. ¿Quién? Sí. O sea, lleva 3 meses diciendo, bueno, hay que esperar, es que el gobierno sabrá. A ver, seguramente el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos, pero lo que yo le digo es, ¿qué estamos haciendo a nivel internacional para Ay, contrarrestar? pero ya está cuando el llanto. Ya Bueno. lo sabemos que no se está haciendo. Vamos a seguir llorando lo mismo. Pero, Ya lo sabemos que no lo está haciendo. bueno. O si lo están haciendo, no nos lo han dicho. No, Pero esa no es mi preocupación. Yo entiendo creo la que de aquí, ustedes. yo creo que aquí se mezclan dos preocupaciones. Vamos a ponerlo de esta manera. Yo concuerdo con Gonzalo porque Gonzalo y yo lo hemos estado diciendo hace 3 meses. Sí es verdad que ahora yo le voy a poner una capa adicional a la situación. En mi opinión, hasta la llegada del secretario de Defensa y la firma de lo que se firmó, que nadie realmente entiende, yo, en mi opinión, pensaba que el presidente de la República estaba manejando el tema de comunicación internamente bastante bien. Mi crítica era el tema internacional, que yo creo que si se hubiese empezado hace 2 meses, 3 meses, hubiésemos avanzado bastante, porque nosotros tenemos que tener una presencia en los medios en inglés. Ahora, sí es verdad que en este momento, a este segundo, yo sí coincido con la preocupación del profesor. Es que ahorita mismo, no solamente es que no hay presencia en los medios internacionales, es que para hoy nosotros no sabemos qué se firmó realmente. Sin O sea, eso. y eso es Sí. o sea, yo llevo 2 meses con el tema de los medios internacionales porque a este momento yo sentía, bueno, la verdad es que el presidente está manejando de manera adecuada la comunicación interna. A este segundo, sí es verdad que el presidente tiene que darle la cara al país, de cierta manera, y Sin explicar qué eso, está sin saber pasando. eso, o sea, yo no puedo creer que no estemos advirtiendo. Tú lo ves en las redes, que ya se está armando una matriz de opinión de unos y otros en la misma dirección. Observen un detalle, porque yo pensaba, de verdad que yo lo pensé, que era una exageración plantearse lo del proyecto de ley de amnistía con esta crisis frente a Estados Unidos. Yo al principio pensé, digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero cuando estoy viendo, a ver, llamemos la cosa por su nombre. Ustedes no están viendo lo que está, el juego del PRD, ¿cuál es? ¿No lo estamos viendo acaso? Están Sí, revolviendo la olla con la ley de amnistía en la Asamblea y están revolviendo la olla en la opinión pública de manera muy discreta. A eso se le suman los grupos de izquierda. A eso se le suma un sector de la clase media en donde hay una mezcla de todo. Ambientalistas, centristas, y es lo poco que queda del centrismo en Panamá. Y se está creando una atmósfera. Y yo todavía aquí esperando cuando el gobierno nos va a explicar hacer su planteamiento para entonces, gente, no sé si yo soy el único o habrá otros como yo, para entonces poder reaccionar formalmente, que nos digan qué es lo que es. Uno, estos son los documentos, y dos, estas son las consecuencias de estos documentos. No los tienen que decir, porque sí. si el gobierno no lo dicen sus adversarios. No, y con un tema tan delicado, a mí en esto voy a decir que me da un poco de rabia, porque yo hubiese pensado que con este tema nosotros íbamos a tener, porque Panamá lo ha hecho en distintas ocasiones de su vida republicana, los distintos actores políticos han sabido entender que hay cosas que van más allá que su propio interés inmediato. Para mí, este tema al que nosotros nos estamos enfrentando es uno de esos temas que requiere que por medio segundo bueno, pues ríanse de mí, No, pero no me requiere, estoy riendo de ti, me estoy riendo del mensaje que te mandan. A la verdad que hay gente perdida en el espacio. Mira esto, Cristi vive en otras realidades. Que se pregunte si en el 39 Polonia era neutral. Edwin Cabrera, ¿y usted cree que la CIA no está involucrada en esto? Mira por dónde va el pobre trompista. Así son sus análisis. pero, a ver, no voy ni a ¿Cómo responder, pero no lo que quieres yo que me digo ría? es ¿Cómo no que sí, es quieres? que a lo que yo digo es que lo que uno tiene, lo que yo hubiese esperado de la clase política panameña es que en este tema hubiese cierta madurez para decir, este es un tema que es muy importante y no podemos sacar politiquería barata de este tema. Así es. Obviamente, y eso se ha hecho históricamente en Panamá, o sea, que no es que soy ilusa, tanto el PRD como el panameñismo, hay momentos en que todo el mundo se ha dicho, esto es más importante que nuestros intereses inmediatos, tenemos que trabajar en conjunto. Obviamente los líderes que nosotros tenemos hoy en estos partidos políticos no tienen esa madurez, no tienen ese interés y no ven más allá de sus propias narices. Entonces, no solamente es que el gobierno tiene un problema real, y yo creo que con afuera, pero tiene un problema adentro. Y si ellos dejan que el hueco de información lo llenen personas que tienen intereses políticos que su prioridad definitivamente no es el país, entonces vamos a tener un problema porque le va a quitar la Claro. capacidad al gobierno a gestionar. Y a mí sí me preocupa porque después de estas conversaciones y un poco también a lo que dice Gonzalo, después de las últimas declaraciones de Hackstead y del famoso, y cómo se está vendiendo el acuerdo que firmó Estados Unidos, o la famosa, ¿cómo se llama? Los famosos acuerdos, cómo se están vendiendo afuera. Ayer, el señor Bill Ackman, y quien no sabe quién es Bill Ackman, es un inversionista de Estados Unidos, un billonario muy famoso, que además es una de las personas que más cerca tiene el oído de Donald Trump. El señor retuiteó ayer diciendo y alabando las capacidades de llegar a acuerdos del presidente Donald Trump con referencia al canal. Con una, por- o sea, poniendo este acuerdo como uno de los acuerdos que va a cambiar completamente la seguridad del hemisferio oeste. Entonces, eso es lo que se está vendiendo en Estados Unidos y afuera. Eso es información que nos llega a nosotros. Nosotros necesitamos, es decir, porque lo que ellos están vendiendo en Estados Unidos y afuera, y la gente que tiene el oído del presidente y gente que tiene el alcance de miles y millones de personas, lo que ellos están vendiendo afuera, a mí como panameña me preocupa de sobremanera. Y yo sí quisiera escuchar qué es lo que dice el gobierno de Panamá al respecto, De lo que acordó y de las de lo que consecuencias acordó, del porque lo que acuerdo. ellos están vendiendo afuera, y como yo no les creo nada, pero lo que ellos están vendiendo afuera de lo que acordado, a mí me preocupa. Bueno, para que se preocupe más, Cristi, para que se preocupe más. Una de las versiones que yo he recibido, pero reitero, y lo pongo entre comillas, versiones, porque no son nada oficial, es que el planteamiento de Estados Unidos a puerta cerrada es, yo digo a panameños decir que nos están volviendo a 1980 y al 90, ya no sé. No, 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 no. A ver, el planteamiento que yo he escuchado es que están regresando al mundo
a la década del 30. ¿En qué sentido? Y es lo que yo sospechaba y lo dije aquí. Y de las versiones que he recibido apuntan en lo mismo. Este señor Trump y sus, como le gusta decir a Gonzalo y sus halcones, lo que pretenden hacer, para que estemos claros de lo que nos enfrentamos, lo que pretenden hacer es yo decido quién pasa y quién no pasa por el canal. Al final de eso se trata. Para que estemos claros. Yo decido quién pasa y qué es lo que pasa por el canal. Y por eso yo reitero una vez más que espero que el presidente Mulino haya borrado de su mente la expresión yo no necesito compañeros de viaje en esta crisis. Sí. Es exactamente todo lo contrario. Porque si el mundo entero en general, y particularmente China y Latinoamérica, se van a dejar conguear de Estados Unidos para que sea Estados Unidos el que diga quién puede pasar y quién no puede pasar, entonces ahí sí es verdad que estamos jodidos, no los panameños, todos. Lo único que el escenario del conflicto va a ser Panamá, evidentemente. Entonces, por eso la importancia de que el gobierno de Panamá, primero que todo, le explique a los panameños qué firmó y cuáles son las consecuencias, para luego poder terminar de reaccionar. Porque además viene la otra historia, ¿no? Hay que ver cuál dice la versión en inglés, qué dice la versión en español, cuál es la interpretación en inglés, cuál es la interpretación en español. Hablar, comunicar, informar es imperioso, porque se nos está tensando el país por este tema, pero con mucha desinformación. Pero eso que le manda a decir el trompista del año 39, mire lo perdido que anda el trompista, está tan perdido como su líder Trump. Está tan perdido como su líder Trump. Efectivamente eso es lo que está procurando Trump, regresar al mundo a aquellas épocas, que todos sabemos en qué derivó todo, ¿no? En una guerra mundial. Pero no le dé Todos megáfono a sabemos ese en qué tipo de derivó todo. personas. No, pero si lo está diciendo, pues. ¿Cómo tampoco hay que darle megáfono a sus amigos Hetzel? No, Y pero es que menos. cómo no le vamos Pero, a a dar ver, pero cómo no me le estás vamos a dar comparando, a megáfono ver, al pero secretario de menos, Seguridad de Icar, Estados Icar, Unidos. Icar, y menos en Fox, Icar, que es pro-Trump. a ver, Icar, estás hablando de un oyente frente al secretario, Que es un mitómano, secretario, usted lo sabe muy bien. pero estás Ir hablando a Pero es hablar. el secretario que hay. Pero Ir por- a hablar pero sandeces Icar- como la que dio Icar, al presidente Trump, que es otro Icar, mitómano. puede ser ¿Qué? mitómano, pero usted no ¿Tú puede crees que yo iba a comparar. perder mi tiempo escuchando No, tantas pues, sandeces pero no de se, un secretario de Estado? Icar, no se ponga. Puedo respetar la investidura del cargo, pero no a la persona. Es mitómana, es mentirosa. Usted puede decir lo que quiera y Y podemos. lo que aquí tenemos meses exigiendo a un presidente panameño Sí. decirle sus 4 verdades. El presidente que ha dicho, profesor, yo manejo la comunicación de esta crisis. Bueno, Y solo yo. Más nadie. Bueno, si para usted no es importante que un secretario. Mitómano. Póngale el adjetivo. Ojo. Icar. Ojo, no estoy cuestionando la investidura del cargo de secretario de Defensa de Estados Unidos, pero es una figura mitómana. Y su palabra es más importante que la suya y que la mía. Bueno, Se lo puedo decir. si usted le quiere dar el espacio a la Claro, pues, Gabela, son otras ese cosas. valor se lo quieres dar tú. No, eso es así. exactamente. Pero a ver, Exactamente. Eso es así. no, es que el Voy a tomar impacto, café, pero- el impacto mediático, y no me vengan a decir que es lo mismo, porque no es así, que puede tener el secretario de Seguridad o de Defensa en este caso, que es como el ministro de Defensa de Estados Unidos, frente a lo que llega Gonzalo Lázari, pues No, es caricaturizar el debate. O sea, el pero señor... Pero, totalmente. pero lo tienes que caricaturizar frente a la mentira que tienes por delante. No, uno tiene que desmentirlo. Sí, señor. Desmentirlo. Si no adviertes que está mintiendo, Pero el resto del por debate no supuesto, funciona. Pero por supuesto, pero ¿qué pasa, profesor? Gonzalo Lázari, quien le habla, no tiene un megáfono en los Estados Unidos. No lo tengo. Bueno, pero es que yo no estoy Pero, preocupado chicos, por Gonzalo Lázaro. olvídense Un del momentito, Cristi, megáfono. un momentito. Cristi, un segundito. Es que yo entiendo el punto de Gonzalo. Lo entiendo. Pero lo que no puedo entender es que parte del debate dentro del territorio nacional de los panameños particularmente gira en torno a las mentiras que está diciendo Trump y Hackett y Rubio y no frente a cuál debe ser la actitud nuestra. Porque yo le quiero decir una cosa. Ahí estoy leyendo, oh, qué mulino entregado, qué mulino perro muerto, qué mulino Samba Canuta. Y yo me hago la pregunta, espérate, ¿qué hacemos frente? O sea, cualesquiera de nosotros
Llámese Mulino, o llámese Cristi, o llámese Gonzalo, llámese Cabrera, Melissa, Foncho, todo el mundo sentado en esa silla, en esos zapatos de Mulino en este momento con la presión de Estados Unidos. Cuando ya, ¿cómo se llama? El de Colombia, Petro, Gustavo Petro. ya probó de la sangre también. Ya probó de lo que viene con la agenda que vienen estos trompistas. Si tú no adviertes eso, entonces ahí es donde está la falla de la administración Mulino. No advertirle al país rápidamente en medio de qué es lo que estamos. Porque esta historia de vendepatria, esta historia de entreguista, son palabras muy gruesas y muy delicadas. Pero que hay un problema, el que cae otorga. Entonces tú tienes que salir a explicar. No a reaccionarle a Hackset y al otro. No. Explica qué tú hiciste primero y después vamos a seguir hablando de qué dijeron ellos. Primero explica lo que tú hiciste y las consecuencias de lo que hiciste. Para que entonces el país pueda tener un mínimo común denominador para entonces reaccionar a favor, en contra. Hombre, las cosas no están así. Bueno, y ¿sabes qué? Yo sé que en esas conversaciones pasan muchas cosas y no las puedes revelar todas. Yo lo sé, a mí nadie me lo tiene que explicar. Pero lo que está en riesgo es tan alto que cuidado que un par de infidencias vas a tener que soltar para la Pero es que tranquilidad del país. Pero pero es un poco a lo que yo voy. O sea, no es solamente, primero, no es solamente el megáfono, porque las palabras de Hackett, por su título, aunque uno no lo quiera respetar, pero es el que hay, no solamente es que tiene un impacto mediático, es que tiene impactos que se pueden traducir a políticas públicas. Nosotros aquí llevamos meses descarillándonos con el tema de las mentiras de la administración Trump, que cómo podemos negociar a base de mentiras. Bueno, lastimosamente, no sé si nos estamos dando cuenta que a nivel mundial eso es lo que todo el mundo está teniendo que hacer, porque esa es la estrategia del presidente Donald Trump. Ya nosotros eso no podemos seguir llorando tampoco al respecto, porque cómo se manejan ellos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Así Ya es. lo sabemos, ya. No podemos decir que, pero es que son unos mentirosos. Obviamente son unos mentirosos, lo sabe todo el mundo que son unos mentirosos y no les importa. Entonces ya nosotros tenemos que lidiar con esta situación. Mire, Pero sí pasa, espérate, déjame terminar, ujú, Gonzalo. Sí pasa que desde que el señor Hackett se fue de Panamá, no ha parado de hablar del tema. Es todo lo que habla, cada vez que alguien lo quiere escuchar. Y lo que no hay del otro lado, de este lado, es ninguna respuesta. Y yo sí creo ahí, y voy a llegar a un punto original de lo que estábamos diciendo. Yo creo que el presidente le tiene que explicar al país lo que es, pero tienen que en algún momento explicar afuera. Porque el señor Hackett, desde que se fue de Panamá, lo único que quiere hablar es de Panamá. Y en eso se está llenando el hueco de la información Para presentar su trofeo, Cristo. para presentar su trofeo. Entonces, o sea, ¿cómo nosotros estamos diciendo que no, que esto el que calla otorga? Aquí hay una mala estrategia de comunicación internacional desde hace mucho tiempo y nos va a pasar factura. mire, Y hay ahora un vacío de comunicación. mire, profesor. Yo ahí voy de la mano con Cristi. Y yo sé que usted va a decir, ya dejen de llorar. Lamentablemente venimos diciendo esto de una u otra forma, lo venimos repitiendo. Ojo con eso. Le doy un gran ejemplo. Y no menos importante, y agradeciendo obviamente el tiempo que nos dio. Pero si no fuese por la pregunta que usted le hizo al canciller, no sé si nos íbamos a enterar o no de que habían borrado una oración, una frase de un comunicado que habían pactado juntos. Yo no sé si lo iban a decir, yo no lo sé. Pero si no fuese por la pregunta que usted le hizo, una entrevista al canciller, no hubiésemos sabido lo que ocurrió. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Ojo, agradeciendo la importancia del análisis y el periodismo en este tipo de temas. Lo que quiero destacar es el 23%, según la entrevista que hizo Arca Media y Doxa en Panamá, cree que hay chinos en el canal y que controlan el canal. El 23%. Yo no me quiero imaginar el porcentaje a nivel internacional. A punta de mentiras. Porque las mentiras no las dice un ciudadano común. Las dice el presidente del país más importante del mundo. Que es un mitómano. No importa. Es un mitómano. Car, no importa si es un mitómano. Pues yo no entiendo por qué tú dices que no importa que sea un mitómano. No ¿Sabe entiendo. por O sea, qué? no importa qué creerle. No. Ese es un factor que juega en el debate, Gonzalo, A por ver, amor a Dios. ay. A ver, Dios. profesor, ¿sabe por qué no importa? Porque sea mitómano o no, sigue siendo la figura del país más importante de los Estados Unidos. Y como dice Cristi, el mundo entero
está negociando con la actitud de un mitómano a sabiendas de lo que es. Y vas a tener que negociar y sentarte con él a sabiendas de lo que es. No en vano, no en vano. Bueno, Europa ha dicho, nos vamos a tener que sentar. India lo ha dicho, nos vamos a tener que sentar. Entonces, sí, usted puede darle el adjetivo calificativo que quiera a Donald Trump. Con justa razón. Pero eso no minimiza el impacto que tienen sus palabras y sus acciones, por Dios. No lo minimiza, porque el señor ha ido cumpliendo a cabalidad, entre comillas a cabalidad, porque un día se levanta pensando A y luego se levanta pensando B. Ha cumplido lo que ha dicho en campaña. ¿Y quién dice que no se va a tomar el canal? Y que no va a cumplir con su promesa. A mí lo único que me asusta de todo esto, y yo creo que yo aquí también lo he repetido muchas veces, es que yo un poco concuerdo a medias con lo que acaba de decir Gonzalo, porque tanto China, con el tema de los aranceles, tanto China como la Unión Europea le llamaron el bluff al señor, ¿no? Que son los dos bloques de comercio más importantes. Y yo creo que este tema de los aranceles, cuando vemos cómo se está desempeñando los mercados de bolsa, los mercados de bonos más importantes y el dólar, al señor Trump se le está complicando la situación, ¿no? Económica. China, que pensó que se iba a echar para atrás, China no se ha echado para atrás, tienen ahora una guerra de aranceles que la ponen, la quitan. Europa también le puso una serie de aranceles a Estados Unidos. Es decir, la guerra de Trump en muchas cosas se le está complicando y con eso los bonos del Tesoro americano. Mi miedo es que cuando él necesite un triunfo, un trofeo rápido en medio de lo otro que se le está complicando, Panamá sea una presa fácil y que nosotros no estemos preparados para ese momento. ¿Y cómo uno se prepara? Pues yo no sé, pero que nosotros hemos estado dejando, esto ya lleva desde diciembre y no podemos saber muchas cosas, pero hay cierto nivel de proactividad que ya desde diciembre a abril falta. Y a mí sí me da mucho miedo que cuando las cosas se le compliquen mucho más internamente, venga la recesión económica y todo lo demás por lo que está pasando Donald Trump. Y como él le está ladrando a China y Europa y China y Europa le están ladrando de vuelta, Panamá no les puede ladrar de vuelta. Y que nosotros no estemos preparados para ese momento. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Ya tomó café? Eh, Ahí está Icar. Está bueno. eh, yo no tomo café, no me vengas con eso. Tú sabes que yo no tomo café. No, a mi amigo Gonzalo, que a veces agarra una rabia. No, Y viene martes, agarra de nuevo la misma rabia. Y miércoles el mismo tema, agarra la misma rabia. porque me importa, Icar. Porque me Ay, a mí duele. no. No estoy diciendo que no. A mí no. No, a usted le importa. Yo le doy su nivel, eso sí. Pero ahí es donde voy yo. Usted dice, Y ay, su yo no quiero. importancia, obvio. Por eso, ay, él le está diciendo ¿Usted mentira. cree que Trump me va a dar a mí mi café toda la mañana? No, No. pero le debería preocupar. No. No, pero le debería preocupar lo que está Bueno, pasando el en que Panamá. toma decisión no ha dicho nada, al contrario. Se pone ronconcito con los periodistas que le preguntamos, pero no habla nada. No habla nada del tema. Bueno. Y aquí estamos llevamos, ¿cuántos, Cristi? 3, 4 meses. Debatiendo lo mismo, lloviendo sobre mojado. Esta crisis empezó, yo me acuerdo claramente, yo estaba en Panamá en Ujú. diciembre. En Justo diciembre. el primer tweet vino el día antes, 2 días antes de Navidad. Pero mire, me dice Melissa, nos dice que ya está el invitado. Eh, eh, Ujú. Sí. Creo que profe. esto, Se le olvidó lo que iba a decir. no, Ah. Bueno, esto, quedó. no, es Quedó que, mudo. que sí. no, mudo, es que hay cosas que tengo que puntualizar, pero bueno. Yo recuerdo durante el debate de los tratados del Canal de Panamá, eso fue en el año 77, yo tenía 17 años y era ya muy inquieto y le presté mucha atención a esa discusión. Y recuerdo con claridad, no con una memoria fantástica que no tengo, pero sí recuerdo con claridad cómo el doctor Julio Linares, y si mal no recuerdo, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, aún vivo, Linares ya fallecido,
Bolívar Pedrechi aún vivo. Advertían los riesgos del Tratado de Neutralidad. Lo advertían. Y fíjense cuántos años han pasado y ahora Trump se agarra de eso para torcernos el brazo. Ahora Trump se agarra de eso para torcernos el brazo, de ese tratado, que dice él que nosotros lo estamos violando. Dice él que nosotros lo estamos violando. Por la presencia de los chinos, que lamentablemente Icar tiene razón. Bajo la premisa de la mentira, nos ha armado un enredo nacional. Y la mentira es la presencia de chinos en la administración, de China en la administración del canal. Eso es. De eso es lo que estamos hablando. Pero sí recuerdo a Julio Linares y a Carlos Bolívar Pedrechi advirtiendo los riesgos de ese tratado de neutralidad, tal y como fue concebido. Nadie me tiene que llamar para explicarme. Ah, ahí está, ya empezó uno. Oye, el mismo Torrijos lo dijo, pero bueno, si es así. Y ya sabemos que el cártel le dijo a Torrijos, si esto no se acepta, si ustedes no lo aceptan, los votos en el Senado no están. Bueno, pero eso es parte de la realidad del debate, que ahora no quieren hablar. Y que ahora quieren decir que aquí esto es como maná caído del cielo. No. Se están agarrando un documento pactado que ellos sí están violando. Porque tal vez lo que haría falta también es que Panamá denuncie que Estados Unidos está violando el Tratado de Neutralidad al pretender hacer estas cosas. Pero tengo que reconocer que hubo panameños que lo advirtieron. Y fíjense cuánta vigencia ha tenido esa advertencia décadas después. Y es que son panameños que sí tuvieron una visión independientemente de todo lo bueno que trajeron los tratados, porque sí, efectivamente, trajeron todo lo bueno. Si nadie está regateando eso. Porque los PRD y los que se dicen torrijistas no quieren aceptar ahora que buena parte de esta discusión, la génesis está allí. Ellos se están agarrando el Tratado de Neutralidad para decir que hemos violado nosotros la neutralidad al darle todo ese espacio a China que le hemos dado. Cosa que es mentira. Pero se había advertido en su momento. Y son panameños que no han abjurado de su posición por haber adversado los tratados en aquel momento. Como hay otros que con mucha pena, con mucha lástima, tengo que decir que hay algunos por ahí diciendo que qué pena que ellos estuvieron en contra de los tratados. Bueno, pero si es que tú estuviste en contra en su momento, por lo que veías. Ah, bueno, es que ahora viste las consecuencias. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en su momento, que vivías una dictadura férrea y que analizaba a la luz de la dictadura los tratados, oye, ese tratado no está bueno. Ah, pero es que en el tiempo hay que decir también que Estados Unidos respetó los tratados. Y Panamá también no solamente los respetó, sino los ejecutó adecuadamente. Ah, bueno, pero fíjese pues, apareció Trump, que a base de mentiras está dando una interpretación sui generis de lo que es la interpretación del tratado. Y nos tiene enredados a todos. Y nos tiene ahora nuevamente los malos contra los buenos. Los vendepatria contra los nacionalistas. Mira por dónde va la discusión. Como si soportara algo a lo que está Exactamente. pasando. Así mismo es. Pero en fin. En fin. No tengo té aquí para pasar la rabia. No, pero es todo el contrario, profe. No, cuando yo hablo del té, del café que la gente por lo general toma en la mañana, yo tomo café, Gonzalo toma café, Poncho café. Digo, que no nos agrie ese momento especial de un café. Digo, bueno, si usted consigue un té, que no le agrie el momento del té. Y si vemos aquí en la mesa, todos los meses debate lo mismo, todos los días. Yo con los mismos argumentos. no estoy de acuerdo. Y los mismos señalamientos. ¿Y el que tiene que tomar decisiones? A ver, aquí lo hemos dicho. Aquí lo hemos dicho. Yo no sé lo que hay detrás de la estrategia política del presidente Molino. Y lo dije la semana pasada, y lo reitero. Algo a lo interno
se tuvo que haber hecho bien para que el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos pasara de hablar del canal de Panamá a una zona estratégica del canal. Para mí, en un gobierno mitómano, como usted dice, esa aceptación es un paso gigantesco, aunque sea mínimo, dentro del tema lingüístico. ¿Por qué? Porque ya no se está hablando del canal de Panamá, sino de unos sectores importantes logísticos. Ahora bien, eso no quiere decir, la pregunta que nos hacemos es, oiga, pero ¿y entonces qué vamos a hablar? La estrategia. Pero- Disculpa, Cristi, pero hay una promo mía rodando de la estrategia y él que dice, ¿pero qué quiere que hagaríamos usted? Yo, pero es que yo soy el periodista y soy el que pregunto. Usted es el presidente, usted es el que toma las decisiones. O sea, yo no iba a llevar a un extremo una discusión cuando nada más estoy preguntando la estrategia de comunicación para precisamente solventar todo lo que aquí ya ahora es leche derramada, como decimos en periodismo, Cristi. No, no, no. A ver, lo que yo digo es que aquí hay como tres. Yo aquí estoy bastante de acuerdo con Gonzalo. Yo también dije aquí cuando vimos la visita, el tono con el que llegó Hexet, que obviamente había habido una mejora en la actitud de Estados Unidos hacia nosotros. Eso yo calculo que también había sido resultado de un esfuerzo probablemente diplomático. En su momento el presidente dijo, como está claro, que las estrategias diplomáticas no se pueden decir a la luz pública. Eso tiene todo el sentido del mundo. Eso no es incuestionable. La Y yo ahí diplomática. sí lo vi. Ah, la diplomática, Ajá. exactamente, ¿no? Ahí eso es indiscutible. Y obviamente con la llegada de Hackett y la actitud con la que vino, uno sí veía, por lo menos desde mi percepción, una mejora en el tono en el cual Estados Unidos estaba hablando hacia nosotros. Y yo concuerdo que eso tenía que ser resultado de probablemente esfuerzos que se han hecho. Sin embargo, cuando vemos el retorno de Hackett a Estados Unidos y todo lo que se ha dicho, todo lo que él hizo y toda la actitud con la que vino, acá parece estar muy distinta a lo que él está diciendo ahora en Estados Unidos. Y aquí es donde a mí sí y yo sé que vamos a decir que lo hemos repetido, lo hemos repetido, lo hemos repetido, pero es que hace falta. ¿Cómo no puede ser que nosotros ya en 4 meses no tengamos a gente hablando en los medios de comunicación en inglés? No lo entiendo. Para mí es y esto no es pelearse con Trump, porque yo entiendo que el presidente Molino no puede ponerse de tú a tú con Trump y no vamos a ganar nada con hacer eso como lo hizo el señor de Colombia. Con eso no se gana nada, pero sí nos hace falta. Y a mí también, y así como es la crítica al gobierno, también hay una crítica general a la clase política, que en vez de tratar de ponerse de acuerdo se le está poniendo No, No, o doblemente más sea, difícil. no. Se andan pescando en río revuelto. O sea, lo de Ricardo Lombana de verdad. Totalmente. No, Andan pescando pues. en río No, no, revuelto, viendo Ricardo el Lombana, PRD. el PRD. A ver, lo que están haciendo es vergonzoso. En un momento en el que debería haber unidad en tratar de resolver este tema, le están creando otro frente al presidente. Sí. Y ojo, otra vez, si hace falta que el presidente explique, porque a medida que menos se habla, Sí. más se está llenando el Más se vacío especula, en la opinión más se especula. pública de gente que tiene intereses, en mi opinión, nefastos. El problema es una frase y más frase, una palabra que usted acaba de decir, Cristi, que yo creo que es el ápice de esta discusión. La especulación que surge frente a la mentira que se genera en los Estados Unidos. La buena voluntad de Panamá de querer negociar con un gigante que nos puede aplastar a sabiendas de lo que significa negociar con Donald Trump. Y que usted sabe, porque lo dijo y lo estamos viviendo, que él aprieta para negociar. Esa es la forma de él sentar a la gente. No debe ser para nada fácil. Ni más faltaba lo que está pasando o por lo que está pasando el presidente José Raúl Mulino y su gobierno al tener que lidiar con este tipo de personajes. No obstante, vuelvo y repito, la especulación es lo que genera la zozobra. De alguna u otra manera que incluso a lo interno, 23% de las personas crean que el canal lo manejan los chinos. A propósito de ese 23%, ya está comunicado con nosotros don Gustavo Méndez, de la empresa Topsa Panamá, Cristi en Londres, Gustavo en Caracas y nosotros en Quito y Ekari y Gonzalo en Panamá. No, esto es un style.